relación entre la economía y la naturaleza. Y segundo, nuevas instituciones que permitan una nueva sociedad. Es evidente que hoy la clave es pensar que la principal riqueza de las naciones son las personas. Recursos humanos. Recursos humanos. Que si no mejora la calidad de vida, la educación, la salud, la vivienda, el saneamiento ambiental de las personas, no es posible construir una sociedad nueva, no es posible sociedades más competitivas, no es posible sociedades donde haya una mayor educación cívica, no es posible, porque la educación es clave también para preservar el planeta, es decir, la educación para la competitividad y el desarrollo humano. Pues, también planteo que es necesario la generalización de la democracia participativa, la construcción de sociedades plurales, multiculturales, donde se respeten todos los saberes. Antes teníamos aborrecíamos, los fundamentalismos hoy no tienen posibilidades. Hoy tenemos que construir que respete la diversidad de la filosofía, de las religiones. Tenemos que respetar la religión cristiana, la religión judaica, el budismo, todas las corrientes del pensamiento y construir sociedades más plurales y más ecuménicas. Nosotros estamos avanzando. La única posibilidad de este planeta es, en primer lugar, avanzar hacia una nueva relación entre la economía y la sociedad, pero también ver que se vea, se avance hacia donde más que el valor de uso sea, más que el valor de cambio, sea el valor de uso lo que esté en juego. Es decir, que las cosas se vean más por la utilidad que tengan, más que por todo el rejuego para comercializarla o intercambiarla. Y entonces, en ese mundo donde tenemos que construir nuevas sociedades más respetuosas, más multiculturales, más ecuménicas, más plurales, también es fundamental. Es decir, que es toda una visión, una nueva visión, es como diríamos una nueva utopía que tenemos que construir si queremos que este planeta y la sociedad mundial sea realmente... O sea, las utopías no son en función ya, como tradicionalmente se planteaban, de liberación o de, digamos, de emancipación del hombre, quizás del yugo o de la explotación de los poderosos. No, está implícito. O sea, la lucha por la igualdad, la lucha por la justicia, está implícito en todo lo que estoy planteando. O sea, la madre naturaleza viene a ser el eje principal. No, es un componente básico. Antes, la lucha básica era luchar por la igualdad social solamente. Hay que seguir luchando por la igualdad social. O sea, lo que planteo no es contradictorio con la lucha por la igualdad social, no. Lo que digo es, una pata de la lucha, un objetivo básico es seguir luchando por la justicia, la igualdad social, el respeto a la diversidad. Esos ideales, esos grandes ideales. Por ejemplo, nosotros tenemos que avanzar hacia un Estado laico. Es decir, el Estado no puede comprometerse con una religión. No, definitivamente. El Estado no puede comprometerse como quiso pretenderse ahora con el artículo 30. El artículo 30. El Estado no puede comprometerse con una filosofía. Por ejemplo, Evo Morales dijo, yo soy católico, dijo Evo Morales, pero yo no puedo asistir a la Semana Santa, lo dijo, como presidente. Yo puedo ir como católico. Pero yo no puedo ir a oficializar la religión católica como presidente. No. Porque hay gente que no son católicas. Sobre todo en un país que tiene mucha... Exacto, hay otras personas que son evangélicos, otros que no son creyentes, otros que siguen religiones, otro tipo de creencias, sobre todo los aborígenes. Sí, ¿verdad? Pero lo grande es que a esas minorías que precisamente se les niega su derechos civiles que son fundamentales, y derechos, a veces hasta derechos humanos, precisamente se les cobra los impuestos igualito a los que tienen privilegios. Y quizá en este caso, en el caso de algunos países de América Latina, de América del Sur, no son minorías, sino mayoría. Sí, eso iba a Porque, pensar. por ejemplo, en Bolivia los aborígenes son los pueblos ancestrales, como le llaman. Son los dueños son mayoría. Son realmente los dueños de la nación. nación. Que estuvieron excluidos durante 5 siglos, y ellos, para mí la experiencia de Bolivia es una de las experiencias más interesantes en América Latina, porque es como recuperar la identidad. Es como si la historia diera un vuelco, ¿no? Y recuperáramos todo lo que se perdió durante 5 siglos. Entonces el nuevo mundo que tenemos que construir tiene que seguir recuperando las mejores herencias de la lucha por la igualdad social, ahí quería preguntarle, por la profesor, justicia, pero ahora también articulando la necesidad, yo diría un poco, modificando lo que decía Terencio. Terencio decía, soy hombre, nada de lo humano me es ajeno. Yo diría hoy,
soy hombre y mujer, nada de lo humano y natural me resulta ajeno. Habría que decir, para ampliar un poco más el concepto, soy ser humano, porque hay los homosexuales que no son ni hombres ni mujeres en el sentido lato del término. Sí, también, hay que incluirlo. Como parte del respeto a la diversidad, claro, hay que incluirlo. Hablando de la diversidad, a la libertad de sexo. Hablando de la diversidad, colega, ustedes saben que este programa es muy diverso en el sentido de que tenemos también un segmento de publicidad. Muy bien. Y ese segmento de publicidad también hay que darle su espacio aquí. Y vamos a pedir al Control Master que nos coloque realmente nuestros anuncios que esa gente están esperando. Esperando para que el planeta pueda seguir funcionando. Exactamente. Bueno, pues cuando el Control Master quiera. De nuevo aquí en nuestros estudios. Y ahora precisamente vamos a dar la bienvenida a nuestro gallito de pelea que acaba de ubicarse allá en la esquina derecha, el profesor Noel de la Rosa, quien acaba de integrarse a este coloquio sobre economía. Adelante, profesor Noel de la Rosa. Muy buenas noches. Pensé que Noel andaba corriendo. Yo dije, bueno, le cogió miedo al tema. La crisis de No, porque las crisis no son ajenas al ser humano, crisis individuales de todo tipo. Muy buenas noches al público televidente. Muy buenas noches al distinguido profesor. Buenas noches. A quien le profesamos una profunda admiración. Muchas gracias. Profesor Radamés, con una presentación de un tema excelente, brillante y que se adecua a los tiempos que estamos viviendo. Precisamente lo que necesitamos es personas que nos aclaren la mente sobre el proceso turbulento que está pasando el mundo completo y la gente no acaba de tocar fondo con esto del tema de la crisis mundial. Y la pregunta está interesantísima. Si es una crisis económica o de civilización. O de civilización. Pero ¿tú quieres responder o quieres preguntar? No. Siguiendo el tema. Creo que tú me has hablado de una pregunta. Sí, tengo una pregunta, pero una inquietud también, porque usted habla de la tolerancia que debemos tener hacia las ideas de los demás, hacia los intereses de los demás, y sobre todo el respeto por el medio ambiente, por el planeta en sí. Casualmente en la universidad hay una asignatura de ética que la trabajo yo, donde como trabajo final hemos dispuesto que lean cartas sobre la tolerancia. Tú lo conoces, ¿verdad? De John Locke. Sí. Cartas sobre la tolerancia, donde habla precisamente de la necesidad en aquel entonces, profesor, oye, en aquel entonces se hablaba sobre la tolerancia que hay que tener, sobre la diferencia cultural que tienen y los intereses que tienen las personas en la sociedad. Y sobre todo John Locke sufrió la intolerancia en vida. Bueno, imagínate, era una sociedad que no se podía esperar menos de ahí. Sangró por la herida entonces, a plantear esa situación de la tolerancia. Bueno, se dice que es el padre, el fundamentador precisamente del capitalismo en su versión liberal. O sea, el liberalismo Él tuvo que esconderse para publicar precisamente muchas veces, para poder publicar los ensayos sobre el entendimiento humano. Bueno, pues entonces viene la pregunta, profesor. Usted plantea en su exposición que el modelo de desarrollo que se ha llevado a cabo, sobre todo en los últimos años, es un modelo de 2 siglos fundamentalmente. Que se ha basado en el consumo energético, sobre todo de combustibles fósiles. ¿Qué es lo que qué sugiere usted para nuevo? Este modelo civilizatorio, sobre todo en el aspecto productivo, económico, después de la revolución industrial, sobre todo, es decir, de finales del siglo XVIII, ¿verdad? Cuando aparece la revolución industrial, empezando en Inglaterra y después en toda Europa y luego en toda la humanidad. Es un modelo altamente contaminante, depredatorio de la naturaleza. Se ha basado en combustibles fósiles fundamentalmente. Carbón, primero carbón y más reciente, más en los últimos siglos y hace más de un siglo, el petróleo, ¿no? El petróleo. Son altamente contaminantes, además no son renovables, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar ese modelo energético, ese paradigma energético, pero no es una tarea fácil, sobre todo porque eso implica grandes recursos, grandes cambios tecnológicos, y eso también, los intereses que ya están vinculados al petróleo y al carbón se oponen totalmente a ellos, ¿verdad? Se oponen totalmente a ellos. Entonces hay intereses. ¿Por qué Estados Unidos se opuso al protocolo de Kioto? Que era impulsado sobre todo por Europa, ¿verdad? Nunca lo firmó. En el gobierno de George Bush, que duró 8 años. ¿Por qué? Porque ellos decían que
su nivel de productividad se iba a reducir si ellos reducían las emisiones de gases